Mi prometido me humilló fugándose con su amante el día de nuestra boda. Tiempo después, toqué su puerta como la gerente que iba a embargarle la casa. Lo vi llorar mientras su amorcito lo abandonaba por arruinado. Y entonces me reconoció. Nunca olvidaré su cara cuando abrió la puerta. Yo estaba ahí, carpeta en mano, traje sastre impecable, pelo recogido. Sus ojos pasaron sobre mí sin reconocerme mientras desplegaba esa sonrisa que alguna vez me derritió el corazón. «Buenos días», dije con voz profesional. «Vengo de Nuevo Horizonte Financiera. Traigo una orden de ejecución hipotecaria y desalojo inmediato». Intentó coquetear, incluso se apoyó en el marco de la puerta con esa postura que usaba con sus alumnas. Desde el interior, una voz femenina preguntó quién era. Entonces sucedió, su mirada cambió. El reconocimiento atravesó su rostro como un relámpago. Fue entonces cuando me miró realmente. Sus ojos se clavaron en los míos, se dilataron con shock y reconocimiento. El color abandonó su rostro. «Carolina». «¿Eres tú?», susurró con incredulidad. «Supongo que debería presentarme. Mi nombre es Carolina, tengo 28 años, estudiante de último año de Derecho, y hasta hace 2 años, vivía en una burbuja donde el amor y los planes de futuro parecían cosas seguras. Me levantaba cada mañana a las 5:30, estudiaba 2 horas antes de mi turno en la aseguradora donde trabajaba medio tiempo, y dedicaba cada peso extra a pagar la universidad y a ahorrar para mi boda. Una boda que nunca sucedió. Siempre fui la chica responsable, la que planeaba todo con anticipación. Mientras mis compañeras de facultad salían de fiesta, yo llevaba 3 años de noviazgo con quien creía era el hombre de mi vida, mi profesor de Derecho Constitucional. Sí, ese cliché. Él era 12 años mayor, brillante, carismático, y me hacía sentir especial por haberme elegido entre todas. La primera vez que me invitó a tomar un café después de clase, sentí que flotaba. En la facultad todos sabían que era selectivo, respetado, con ese aire de intelectual despreocupado que hacía que las alumnas suspiraran. Para mí, que venía de un barrio humilde y era la primera de mi familia en llegar a la universidad, su atención era como ganar la lotería. «Tienes una mente excepcional», me dijo aquella tarde. «No como las otras que solo memorizan sin entender». Me sonrojé, por supuesto. Y así comenzó todo. Los primeros meses fueron como un sueño. Me presentó a sus colegas, me regalaba libros de derecho con dedicatorias, me llevaba a conferencias. Yo me esforzaba el doble, en ser mejor estudiante, mejor novia, mejor todo. Cuando me propuso matrimonio al cumplir 2 años juntos, lloré de felicidad. Estaba absolutamente segura de que era el correcto. Mi familia no tenía mucho dinero, pero mis padres me ofrecieron un préstamo de sus ahorros para la boda. «Te lo mereces, hija. Has trabajado muy duro», dijo mi madre, entregándome un sobre con el equivalente a 6 meses de su sueldo como enfermera. Mi padre hizo lo mismo con parte de su indemnización. Les prometí devolverlo todo cuando empezara a ejercer como abogada. 8 meses antes de la boda, él sugirió que compráramos una casa en vez de alquilar. «Es una inversión para nuestro futuro», explicó mientras me mostraba fotos de una propiedad en un barrio elegante. «He hablado con mi banco, pero necesitamos un adelanto considerable». No lo dudé ni un momento. Puse todos mis ahorros como parte del enganche, y él se encargó del crédito hipotecario. Dijo que era más sencillo así, porque tenía ingresos estables como profesor y yo aún era estudiante. Después de todo, íbamos a casarnos, ¿no? Era nuestra casa, nuestro futuro. Las semanas previas a la boda fueron un torbellino. Probándome el vestido, confirmando invitados, finalizando detalles. Apenas veía a mi prometido, siempre ocupado con el fin de semestre y asuntos de la facultad. Cuando preguntaba si todo estaba bien, me besaba en la frente. «Estás demasiado tensa, cariño. Todo saldrá perfecto». La noche anterior a la boda, me llamó mi amiga de la universidad. «Está sentada», su voz sonaba extraña. «¿Qué pasa?» «¿Algún problema con las flores?», pregunté, pensando que sería algún detalle de último minuto. «Es sobre tu prometido». Hizo una pausa. «Lo han visto con un estudiante». «No es la primera vez». Me reí. Literalmente me reí. «Eso es ridículo. Mañana nos casamos». «Tengo fotos», dijo simplemente. Colgué sin querer verlas. Era absurdo, chismes malintencionados. Mi prometido no era ese tipo de hombre. Me fui a dormir temprano, con la certeza de que al día siguiente sería el día más feliz de mi vida. El día de mi boda me desperté a las 6 de la mañana, demasiado emocionada para seguir durmiendo.
Mi madre y mis dos mejores amigas llegarían a las 9 para ayudarme con el peinado y maquillaje. Preparé café y revisé mi teléfono, esperando un mensaje de buenos días de mi futuro esposo. Nada. A las 8:30, cuando aún no había noticias suyas, comencé a inquietarme. Lo llamé. Directo al buzón. Le envié mensajes. Sin respuesta. Probablemente está dormido, me dije. O quizás perdió el teléfono anoche en su despedida de soltero. Inventaba excusas mientras sentía como crecía un nudo en mi estómago. Mi madre llegó sonriente con mi vestido cuidadosamente envuelto. Mis amigas trajeron champán. El maquillador y la peinadora llegaron puntuales. Todos notaron mi nerviosismo, pero lo atribuyeron a la ansiedad nupcial. A las 11 de la mañana, mi padre apareció en la puerta de mi habitación y supe que algo estaba mal. Su rostro lo decía todo. Hija, necesito hablar contigo un momento. Lo seguí al balcón. Sacó su teléfono y me mostró un mensaje. Era de mi prometido. Señor, lamento informarle que no puedo casarme con su hija. He tomado otra decisión para mi vida. Por favor, comuníqueselo y pido disculpas por el dolor que esto causará. Leí el mensaje 3 veces. ¿Era una broma? Tenía que ser una broma cruel. Papá, esto no, mi voz se quebró. He intentado comunicarme con él. No contesta. Su hermano dice que se fue anoche, después de la despedida de soltero. Con alguien más. El mundo se detuvo. Mi cuerpo estaba allí, con el peinado a medio hacer, pero mi mente flotaba en algún lugar lejano. Miré hacia la sala donde mi madre ajustaba los últimos detalles del vestido que nunca usaría. Donde mis amigas preparaban mimosas para brindar por una boda que no ocurriría. ¿Qué hacemos con los invitados? Fue lo único que atiné a preguntar. Mi padre, con lágrimas en los ojos, apretó mi mano. Ya está avisando tu primo. No te preocupes por eso ahora. Pero yo solo podía pensar en las 120 personas que pronto llegarían a una iglesia vacía. En el banquete para el que había gastado cada centavo disponible. En el vestido que costó 3 meses de sueldo. En la cara de mis padres cuando tuviera que decirles que el dinero prestado se había esfumado. No lloré. No grité. No maldije. Una extraña calma me invadió mientras descolgaba mi vestido y lo guardaba cuidadosamente en su funda. Como si estuviera observando la escena desde afuera, viendo a otra persona moverse metódicamente por la habitación. Esa noche, cuando todos se habían ido y me quedé sola en el departamento lleno de regalos que tendría que devolver, mi teléfono sonó. Era él. Contesté sin decir palabra. Lo siento, dijo simplemente. No pude hacerlo. ¿Dónde estás? Pregunté con una voz que no reconocí como mía. Eso no importa. Solo quería que supieras que no fue tu culpa. Conocí a alguien y es diferente. Es lo que necesito ahora. ¿La conozco? Un silencio largo. Demasiado largo. Es un estudiante. De primer año. Pero es especial, hay una conexión. Entiendo, lo interrumpí. ¿Y la casa? Otro silencio. Sobre eso. Estoy atrasado en las cuotas. Sin tus ahorros no habría podido hacer el enganche, y ahora no me alcanza. El banco ya me envió una notificación. Lo supe entonces. No solo me había dejado plantada en el altar. También había dejado de pagar la hipoteca que iniciamos con mis ahorros. Tal vez el banco embargaría la propiedad. Tal vez no. No entendía bien cómo funcionaba. Solo sabía que algo muy valioso se deshacía entre mis dedos. Te transferiré lo que pueda, añadió, como si me estuviera haciendo un favor. Cuando las cosas se estabilicen. Colgué. No tenía sentido seguir escuchando. Me senté en el piso, rodeada de cajas de regalos, y por primera vez desde que todo comenzó, lloré. No por el amor perdido, sino por mi ingenuidad. Por haber confiado ciegamente. Por haber puesto todo en manos de alguien que no pensó 2 veces en dejarme con las manos vacías. No sabía entonces que 2 años después estaría frente a esa misma casa, esta vez como ejecutiva de la financiera, entregándole los papeles de embargo al hombre que me lo arrebató todo. Pero esa noche, mientras las lágrimas caían, tomé la decisión que cambiaría todo. No sería su víctima. No permitiría que esto me destruyera. De alguna manera, algún día, recuperaría el control de mi vida. La semana después de la boda fallida fue un infierno. Me quedé sin trabajo en la aseguradora porque falté 3 días seguidos. No podía levantarme de la cama, mucho menos fingir que podía vender pólizas con una sonrisa. Cuando finalmente me presenté, mi supervisor me miró con una mezcla de lástima e incomodidad.
Lo siento, pero esta es una empresa seria. Debiste haber llamado. Así que ahí estaba, abandonada, humillada, desempleada y con una deuda universitaria que no podía pagar. Mis padres llamaban constantemente. ¿Cuándo nos devolverás el préstamo?, preguntaban. No tenía el valor para decirles que ese dinero se había esfumado junto con mis sueños. Una noche, mirando el vestido de novia que aún colgaba en mi armario, tomé una decisión. Lo vendí por menos de la mitad de su precio original a una tienda de segunda mano. El dinero apenas alcanzó para el primer pago de la matrícula y parte del alquiler. Semanas después, mientras buscaba trabajo desesperadamente, recibí un mensaje de una excompañera de clase. Necesitaban una asistente en el bufete donde hacía prácticas. El pago era miserable, pero incluía una reducción en la matrícula. Básicamente harás fotocopias y traerás café, me advirtió, pero podrías aprender algo. Acepté. No tenía otra opción. 3 meses después, mientras organizaba expedientes en el archivo del bufete, encontré accidentalmente un documento familiar, una hipoteca a nombre de mi ex prometido. Lo hojeé rápidamente y descubrí algo que me heló la sangre. La propiedad que supuestamente compramos juntos con mi dinero estaba solo a su nombre. Mi nombre no aparecía en ninguna parte, ni siquiera como copropietaria. Esa noche, con las manos temblorosas, le envié un mensaje. ¿Por qué la casa está únicamente a tu nombre cuando usamos mis ahorros para el enganche? Su respuesta llegó 6 horas después. Fue lo más práctico en ese momento. Podemos hablarlo cuando las cosas se calmen. Por cierto, ¿podrías prestarme algo de dinero? Estoy atrasado con los pagos y el banco está enviando notificaciones. Bloqueé su número, pero la rabia me consumía. No solo me había traicionado sentimentalmente, sino que había calculado cada paso para aprovecharse económicamente de mí. A los 4 meses, mis padres aparecieron sin aviso en mi pequeño apartamento. Mi madre lucía demacrada, mi padre furioso. Necesitamos el dinero que te prestamos, dijo él sin rodeos. Tu tío necesita una operación urgente y comprometimos esos ahorros. Les conté toda la verdad, finalmente. Sobre cómo mi ex había puesto la casa a su nombre, sobre cómo me había dejado plantada, sobre cómo trabajaba ahora por un salario miserable mientras intentaba terminar la universidad. Mi padre golpeó la pared con tanta fuerza que sus nudillos sangraron. ¿Cómo pudiste ser tan estúpida? Te advertimos sobre ese tipo. Era cierto. Nunca les había gustado. Demasiado mayor, demasiado pulido, demasiado perfecto. Se fueron sin el dinero, obviamente, pero con algo peor. La certeza de que su hija había arruinado no solo su futuro, sino también el de parte de la familia. Esa noche, vendí mi computadora portátil y envié todo lo que pude a mis padres. No era suficiente, pero era algo. 6 meses después de la boda, que nunca ocurrió, las cosas empezaron a cambiar. Mi trabajo en el bufete había evolucionado. Ya no hacía solo fotocopias, ahora ayudaba con investigaciones legales. Me especialicé en casos de propiedad y finanzas, no por casualidad. Cada vez que revisaba un caso de embargo hipotecario, sentía una extraña mezcla de dolor y fascinación. Un día, mientras archivaba documentos, escuché a 2 abogados hablar en la sala de café. ¿Viste al profesor ese que trajo a la becaria a la gala del mes pasado?, dijo uno. Pues parece que tiene un historial. Es la 3ª estudiante con la que sale este año. Típico, respondió el otro. La seduce, las usa como trofeos y después las deja cuando encuentra a una más joven. Conozco a varios así en la facultad. Mi mano se detuvo sobre el archivo. No necesitaba oír el nombre para saber que hablaban de él. Esa misma tarde, una amiga de la universidad me envió un mensaje. ¿Sabías que tu ex está de nuevo con una alumna? La presentó en la fiesta de la facultad. Creo que es de primer año. Algo frío y decidido se instaló en mi pecho. No era dolor. Era determinación. 8 meses después, mi vida era irreconocible. Me había convertido en la asistente legal más eficiente del bufete, especializada en casos de embargo hipotecario. Trabajaba doble turno y estudiaba de noche. Dormía 4 horas. Había adelgazado tanto que mi ropa me quedaba holgada, pero no tenía dinero para comprar nueva. En lugar de eso, compré un traje ejecutivo de segunda mano y lo usaba en rotación con mi vieja ropa, creando un guardarropa minimalista pero profesional. Un viernes, mientras revisaba casos pendientes, encontré uno que me dejó sin aliento. Mi ex prometido aparecía en la lista de propiedades a embargar. 3 cuotas atrasadas, múltiples notificaciones ignoradas. Lo más impactante eran los estados de cuenta adjuntos, cargos en restaurantes caros, hoteles de playa, tiendas de lujo. Fechas que coincidían exactamente con nuestro compromiso.
Momentos en que yo trabajaba turnos dobles para ahorrar para nuestra boda, mientras él gastaba en otra persona. Respiré hondo y llevé el expediente a mi supervisor. Hay un conflicto de interés con este caso, dije, explicando brevemente mi conexión. Esperaba que me lo quitaran, pero su respuesta me sorprendió. Precisamente por eso lo asigné a tu escritorio. Nadie mejor que tú para manejar esto. Profesionalmente, por supuesto. En su mirada había algo más que confianza profesional. Había complicidad. Tal vez él también había pasado por algo similar. Profesionalmente confirmé. Al 10º mes, ocurrió algo inesperado en el bufete. Un caso difícil de embargo había llegado a punto muerto cuando el deudor, un empresario con conexiones, presentó documentación que parecía invalidar parte del proceso. Los abogados senior discutían acaloradamente mientras yo archivaba en silencio. Fue entonces cuando noté algo en los documentos que nadie más había visto. Una discrepancia en las fechas de notificación que invalidaba completamente la defensa del deudor. Disculpen, interrumpí con timidez. Creo que hay un error aquí. El silencio fue absoluto mientras señalaba el detalle. El abogado principal revisó los documentos, me miró con asombro y sonrió. Acabas de salvar un caso de $500,000. Una semana después, recibí una llamada de Nuevo Horizonte Financiera. Me ofrecían un puesto en su departamento legal interno con un salario que duplicaba mi ingreso actual. Mi supervisor me alentó a aceptar mientras firmaba mi carta de recomendación. Tienes un don para esto, me dijo. Ves lo que otros pasan por alto. Aprenderás más allí en 6 meses que aquí en 2 años. Además, necesitas el dinero. Tenía razón. A pesar de mi pequeño éxito, seguía compartiendo apartamento con 2 personas para poder enviar dinero a mis padres cada mes. El préstamo universitario se acumulaba. El vestido de novia y la computadora habían sido solo el principio. Había vendido casi todas mis posesiones de valor. Acepté el trabajo sin dudarlo. Durante los siguientes meses, me sumergí completamente en mi nuevo rol. Aprendí cada aspecto legal del proceso de embargo, cada resquicio, cada posibilidad de negociación. Me convertí en una especialista temida y respetada, conocida por mi eficiencia implacable pero justa. Una tarde, mi nueva jefa dejó un expediente sobre mi escritorio. Este caso ha sido problemático, dijo. El propietario ha solicitado 3 extensiones, ha prometido pagos que nunca cumple, y ahora no responde a las notificaciones. Queremos que lo manejes personalmente. Cuando abrí la carpeta, no me sorprendió ver el nombre de mi ex. Parte de mí lo había estado esperando. El destino tiene un sentido del humor retorcido. Revisé el expediente completo. La situación era peor de lo que pensaba. No solo estaba atrasado en los pagos, sino que había intentado vender la propiedad falsificando documentos. Había solicitado nuevos créditos usando la casa como garantía. Todo un esquema elaborado que ahora se desmoronaba. Entre los documentos encontré algo que me dejó sin aliento. Fotos de la propiedad tomadas durante una inspección reciente. Mi ex vivía allí con su nueva novia, la estudiante que mencionaron los abogados. Habían remodelado usando préstamos que no pensaban pagar. Los mismos muebles que yo había elegido para nuestra vida juntos ahora decoraban su nido de amor con otra. Pero lo más alarmante estaba en las últimas páginas. Copias de 3 solicitudes de crédito diferentes presentadas en los últimos 2 meses, todas usando la casa como garantía. En una de ellas, reconocí con horror mi firma falsificada en un documento que supuestamente me nombraba como aval. La sangre me hirvió en las venas. No solo había robado mi dinero y mis sueños, ahora estaba falsificando mi firma para obtener más créditos. ¿Cómo pude ser tan ciega? Mientras yo contaba centavos y trabajaba turnos dobles, él gastaba a manos llenas. Con mi dinero. La rabia me quemaba el estómago, pero al mismo tiempo sentí una extraña claridad. Cada documento, cada número, cada fecha era como una pieza más de un rompecabezas que mostraba la verdadera imagen del hombre que casi fue mi esposo. No estaba ante un simple irresponsable financiero. Estaba ante un estafador calculador que había encontrado en mí una fuente fácil de recursos. No sentí rabia. Sentí algo más frío, más calculado. Una certeza absoluta de que la justicia, a veces, llega por los caminos más inesperados. ¿Puedes manejarlo?, preguntó mi jefa, estudiando mi expresión. Es solo un caso más, respondí con calma. Ya no tiene ningún poder sobre mí. Ella asintió, satisfecha, y luego señaló un documento rojo en el expediente. Hay algo más que debes saber. Este caso acaba de pasar a prioridad máxima. La Fiscalía está investigando ese intento de fraude por falsificación de documentos, y tenemos información de que podría estar planeando vender todo y desaparecer. Hizo una pausa significativa.
Ya agotamos las notificaciones regulares. Mañana iremos con un oficial judicial a ejecutar el desalojo. Quiero que vayas personalmente. Mi corazón dio un vuelco, pero mantuve el rostro impasible. Tan pronto, cuando hay evidencia de fraude, el proceso se acelera, explicó. Todo está en orden legal. Los habitantes tienen 24 horas para recoger sus pertenencias personales. Después, cambiamos las cerraduras. Asentí, asimilando la información. Mañana no solo entregaría una notificación. Sería testigo del desalojo completo. La semana antes de mi graduación, preparé todos los documentos para el desalojo inminente. No sería solo una notificación, sería el fin definitivo de un capítulo de mi vida y el comienzo de mi verdadera independencia. Esa tarde, mientras organizaba los papeles oficiales, me topé con algo que no esperaba. Una publicación de una excompañera de facultad que apareció en mi feed. Era una foto de grupo en una fiesta del departamento. Y ahí, en el fondo, estaba él sonriendo con su brazo alrededor de una chica que apenas parecía mayor de edad. La típica estudiante deslumbrada, ojos brillantes, sonrisa nerviosa, claramente fascinada por su profesor. Me recordó tanto a mí misma 2 años atrás que sentí un escalofrío. Su expresión petulante, como si nada hubiera cambiado en su vida, mientras la mía se había hecho pedazos y reconstruido desde los cimientos. La compañera había escrito: parece que el profesor no pierde el tiempo. Nueva novia cada semestre típico. En mi pequeño apartamento compartido, planchaba mi único traje ejecutivo cuando recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era él. He oído que ahora trabajas en finanzas. Necesito ayuda urgente con la hipoteca. ¿Podemos hablar? Por los viejos tiempos, la audacia era abrumadora. Casi admiraba su descaro. No respondí, pero guardé el mensaje. Sería un recordatorio de por qué lo que estaba a punto de hacer no era venganza, sino justicia. No era personal, era profesional. Me miré al espejo una última vez. La mujer que me devolvía la mirada no se parecía en nada a la ingenua estudiante enamorada de hace un año. Era más delgada, sí, pero también más fuerte. Mis ojos tenían una determinación que nunca antes había visto. El camino había sido brutal. Había perdido casi todo: dinero, tiempo, confianza, incluso el respeto de mis padres. Pero había ganado algo invaluable: la certeza de que nadie volvería a controlar mi destino. Tomé mi maletín y los documentos de desalojo. Mañana tocaría el timbre de la casa que una vez soñé como mía. Y cuando la puerta se abriera, no sería la exnovia destrozada quien aparecería ante él. Sería la ejecutiva de embargo que venía a quitarle todo, exactamente como él había hecho conmigo. A las 8:30 de la mañana estacioné frente a la casa que una vez soñé sería nuestro hogar. El cielo amenazaba lluvia, pero no me importaba. Mi traje sastre gris oscuro combinaba con el día. A mi lado se estacionó la patrulla con los 2 oficiales judiciales, una mujer de mediana edad con expresión severa y un hombre joven que parecía incómodo. ¿Es su primer desalojo?, le pregunté mientras caminábamos hacia la entrada. Tan obvio es, respondió, ajustándose el cinturón. El primero siempre es difícil, dije con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. Después de un tiempo, entiendes que solo estás haciendo tu trabajo. Mientras nos acercábamos, noté detalles que no aparecían en las fotos del expediente: pintura desconchada en las ventanas, el jardín descuidado, una gotera en el techo que había formado una mancha de humedad en el porche. La casa que tanto había soñado estaba en visible deterioro, como si reflejara la vida de su ocupante. Respiré hondo y toqué el timbre. Dentro escuché pasos apresurados, susurros, el inconfundible sonido de alguien que no esperaba visitas. Cuando la puerta se abrió, lo primero que vi fue su expresión de desconcierto. Sus ojos pasaron rápidamente de mi rostro al de los oficiales. Vestía un pantalón arrugado y una camiseta que reconocí como la que solía usar para dormir. Su cabello, antes siempre perfectamente peinado, estaba despeinado. Detrás de él alcancé a ver el interior: cajas apiladas, botellas vacías sobre la mesa de la sala, persianas bajas que apenas dejaban entrar luz. La elegante casa por la que había sacrificado mis ahorros parecía ahora un refugio improvisado. «Buenos días», dije con voz profesional. «Vengo de Nuevo Horizonte Financiera. Traigo una orden de ejecución hipotecaria y desalojo inmediato». Extendí el sobre mientras la oficial explicaba el procedimiento. Él tomó los documentos mecánicamente, aún sin reconocerme. Estaba mirando los uniformes, el membrete oficial, cualquier cosa menos mi cara. «Debe haber un error», balbuceó finalmente, intentando recomponerse.
Su voz adoptó ese tono encantador que también conocía, el mismo que usaba para convencer a alumnas inseguras de su potencial especial. Puedo explicarlo. Estoy esperando una transferencia importante. ¿No podríamos resolver esto de otra manera? Usted parece una persona razonable. Se inclinó ligeramente, sonriendo con esa sonrisa que alguna vez me había parecido irresistible. Tenemos conocimiento de 3 solicitudes de prórroga incumplidas, respondí, señalando la documentación. Y hay un reporte de posible fraude por falsificación de documentos que está siendo investigado. El proceso legal ha concluido. Tienen 24 horas para desalojar. Fue entonces cuando me miró realmente. Sus ojos se clavaron en los míos, se dilataron con shock y reconocimiento. El color abandonó su rostro. Carolina, susurró con incredulidad. Antes de que pudiera responder, una voz femenina llamó desde el interior de la casa. ¿Quién es, amor? La puerta se abrió completamente, revelando a la chica de la foto, la estudiante joven. Me miró con curiosidad, luego a los oficiales con alarma. Son de la financiera, murmuró él, todavía sin apartar sus ojos de mí. La chica se tensó visiblemente. ¿Financiera? ¿Por qué? Dijiste que habías arreglado lo del préstamo. Su voz temblaba. Pude ver el momento exacto en que se dio cuenta de que la habían engañado. Años de experiencia trabajando con deudores me habían enseñado a reconocer ese instante de revelación. Sí, amor, pero hubo una complicación, respondió, tratando de mantener la calma. Todo está bajo control. ¿Por qué no esperas adentro mientras resuelvo esto? ¿Bajo control? La oficial intervino, revisando su tableta. Señor, esta propiedad tiene más de 6 meses de pagos atrasados y múltiples avisos ignorados. Además, tenemos reportes de falsificación de documentos y nuevos créditos solicitados fraudulentamente. La joven me miró entonces, confundida y asustada. Parecía una niña, probablemente de primer año, como yo cuando lo conocí. ¿Quién eres tú?, me preguntó directamente. Soy la representante legal de la financiera, respondí con calma. Gerente del departamento de ejecuciones hipotecarias. Él intentó intervenir, pero la chica lo detuvo con un gesto. No, espera. Tu cara me resulta familiar. No eres. Sus ojos se agrandaron. Oh Dios, eres la de la foto. La que te dejó plantada el día de tu boda. El silencio fue absoluto. Incluso los oficiales parecieron contener la respiración. Evidentemente, ella había contado nuestra historia, probablemente distorsionada para hacerse quedar bien. Espera, puedo explicarlo, balbuceó él, mirándome suplicante. Carolina, esto no es lo que parece. Estaba esperando poder contactarte. He estado pasando por momentos difíciles. Si pudiéramos hablar en privado. La joven dio un paso atrás, horrorizada. ¿Carolina? ¿Ella es Carolina? ¿La mujer a la que abandonaste en el altar? ¿A la que según tú tuviste que dejar porque se volvió controladora y obsesiva? La miré, sintiendo una punzada de lástima. Otra víctima de sus manipulaciones. Me temo que hay muchas cosas que no te ha contado, dije simplemente. Ella se volvió hacia él, con los ojos llenos de furia y traición. Con razón no podías pagar nada. Con razón siempre pedías que yo cubriera las cuentas. ¿Cuánto más has mentido? Su voz se quebró. Dijiste que esta casa era tuya, que estaba completamente pagada. Amor, por favor, sabes que te quiero, suplicó él. Esto es un malentendido que, el sonido de una bofetada cortó el aire. La mano de la chica había dejado una marca roja en su mejilla. Recojo mis cosas y me largo, anunció ella, desapareciendo en el interior. Mientras él seguía aturdido, un taxi se detuvo frente a la casa. Una mujer en avanzado estado de embarazo bajó con dificultad. Mi estómago dio un vuelco. Esto era algo que no esperaba. Sabía que te encontraría aquí, gritó la recién llegada. Dejaste de contestar mis llamadas cuando te dije lo del bebé. Los oficiales intercambiaron miradas incómodas. Yo permanecí inmóvil, observando cómo su mundo se desmoronaba frente a mis ojos. Marta, ahora no es un buen momento, suplicó él, mirando frenéticamente entre la puerta por donde había desaparecido su novia, la mujer embarazada y yo. ¿Cuándo es un buen momento? ¿Después de que nazca? La mujer embarazada se acercó. Ya presenté la queja formal en la universidad. Todas hemos hablado. El comité de ética se reúne la próxima semana, y mi abogado dice que la suspensión es solo el principio. Y no creas que te librarás de la pensión alimenticia. El ADN no miente. Mi ex se tambaleó como si lo hubieran golpeado físicamente. ¿Qué has hecho?
susurró horrorizado. La joven estudiante reapareció con una mochila y pasó junto a él sin mirarlo. Vendré por el resto de mis cosas más tarde, dijo fríamente. Por cierto, mi padre es abogado. Si alguna vez te acercas a mí otra vez, te demandaré. Se detuvo frente a mí un segundo. Lamento lo que te hizo, dijo en voz baja. Eres afortunada de haberte librado de él antes de terminar como nosotras. Mientras se alejaba, mi ex pareció recordar mi presencia. Su expresión cambió de la desesperación a la ira en un instante. Todo esto es tu culpa, gritó, avanzando hacia mí. Estás disfrutando esto. Es tu venganza. El oficial masculino se interpuso entre nosotros. Señor, cálmese o tendré que arrestarlo. La mujer embarazada lo miraba con desprecio. Típico. Siempre culpando a los demás. Mantuve mi compostura profesional y respondí con una calma que no sabía que tenía. Esto no es personal. Es legal. Mis sentimientos son irrelevantes. Solo estoy haciendo mi trabajo. Buscó en mi rostro algún signo de emoción, alguna grieta que pudiera explotar. No encontró nada. Por favor, Carolina, su voz se quebró. Sabes que te quise. Fue un error, estaba confundido. Podemos arreglar esto. Escuchar mi nombre en sus labios ya no provocaba nada en mí. Lo miré como lo que era, un caso más, un deudor más, un mentiroso más. Según la orden judicial, tiene 24 horas para recoger sus pertenencias personales, dije, entregándole una copia del documento. Después de ese plazo, se cambiarán las cerraduras. Cualquier bien que permanezca en la propiedad será considerado abandonado. Me di la vuelta y caminé hacia mi auto. A mis espaldas, escuché a la oficial dando instrucciones sobre el procedimiento de desalojo. No miré atrás, ni siquiera cuando lo escuché llamar mi nombre una vez más, esta vez con desesperación. Ya en mi auto, con la puerta cerrada, permití que una única lágrima rodara por mi mejilla. No era de tristeza ni de alegría. Era simplemente el fin de un capítulo, la liberación de un peso que había cargado durante demasiado tiempo. Arranqué el motor y me alejé de la casa que una vez creí que sería mi hogar, pero que nunca me perteneció realmente. Ahora tenía algo mucho más valioso que una propiedad, tenía mi vida de vuelta. 6 meses después del desalojo, recibí una notificación que jamás esperé. La casa había entrado en subasta judicial. La miré con curiosidad, no con anhelo. Ya no era la propiedad soñada, sino solo un inmueble más en mi cartera profesional. Mi jefa me llamó a su oficina esa tarde. Normalmente no intervenimos personalmente en estos procesos, dijo mientras revisaba el expediente. Pero dado tu conocimiento del caso y tu desempeño excepcional, te damos la opción de participar en la subasta con respaldo financiero de la empresa. Lo pensé detenidamente. No sería un acto de venganza, sino una inversión calculada. La propiedad estaba muy por debajo de su valor de mercado. Lo haré, respondí. Pero con mis propios recursos. Conseguí un préstamo bancario, esta vez con mi nombre como única titular. La casa que alguna vez perdí con ingenuidad, la recuperé con conocimiento y determinación. Durante 3 meses, invertí cada hora libre en remodelarla. No para vivir allí, nunca podría hacerlo, sino para sanarla, como me había sanado a mí misma. Cuando finalmente la vendí, obtuve suficiente para liquidar todas mis deudas y tener un capital inicial para un pequeño apartamento propio. La tarde que firmé la venta, conduje hasta la casa de mis padres. No habíamos hablado mucho desde aquella discusión dolorosa. Mi padre abrió la puerta, envejecido por la preocupación económica. Sin decir palabra, le entregué un sobre. Es todo lo que me prestaron, más intereses, dije simplemente. Mi madre apareció detrás, con lágrimas contenidas. Hija, no era necesario. Para mí sí lo era, la interrumpí suavemente. Ustedes creyeron en mis sueños cuando yo no podía pagarlos. Ahora puedo, y quiero hacerlo. Mi padre, hombre de pocas palabras, me abrazó por primera vez en años. Nunca dudé de ti, murmuró contra mi cabello. Solo de él. De mi ex supe poco, pero lo suficiente. La universidad lo despidió tras múltiples denuncias. Ninguna institución académica lo aceptaría de nuevo. La pensión alimenticia para el hijo que venía en camino consumiría gran parte de cualquier ingreso futuro. Su reputación, antes intachable, ahora estaba manchada permanentemente. No necesité seguir sus desgracias, ya no formaban parte de mi historia. Hace 2 semanas, me mudé a mi nuevo hogar. Es pequeño pero luminoso, con una terraza donde cultivo hierbas aromáticas. Mi título de abogada cuelga en la pared junto a mi nombramiento como jefa del departamento legal. Las cicatrices siguen ahí, pero ya no duelen.
Se han convertido en recordatorios de todo lo que soy capaz de superar. A veces mis amigos me preguntan si me alegra cómo terminó todo para él. No planeé destruirlo, respondo siempre. Solo reconstruirme. Lo demás, el tiempo lo hizo solo, porque al final, la mayor venganza no fue quitarle la casa, ni presenciar su caída. Fue descubrir que podía levantarme sola, más fuerte y más sabia. Que podía construir una vida donde él no era ni siquiera un pensamiento pasajero. Perderlo fue doloroso. Recuperarme, liberador. Y eso sí fue para siempre.